Ahí está. Tanto Poliden como Geosystem, allí en el galpón cuando vayan a almorzar, están los stands para ir a consultar cualquier duda que tengan. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a CARRAP por esta oportunidad de difundir estas nuevas tecnologías. Mi nombre es Andrés Poletti, soy el ingeniero representante técnico de la firma Conade Argentina, con la cual ya hace casi 3 décadas estamos dedicándonos exclusivamente al desarrollo de estas nuevas tecnologías. Son aditivos estabilizadores iónicos, este es del grupo de los denominados sulfonados, y el cual venimos también aplicando no solamente en Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica. Ya llevamos algo más de 20 millones de metros cuadrados estabilizados. Esto muestra a la clara, digamos, de que si bien son nuevas tecnologías, realmente ya hay mucha información disponible, hay mucha experiencia en estos temas. A la hora de dar transitabilidad permanente a un camino, tenemos dos alternativas. O damos mantenimiento continuo, ¿no es cierto?, saliendo después de cada contingencia climática a reparar, digamos, las cosas que no están funcionando bien, lo cual sabemos que es muy difícil, porque es muy difícil estar en todos lados, en todo momento. Y si no, también, obviamente, tenemos la posibilidad de ir dándole valor al camino, dándole lo que se llama conservación mejorativa, a lo cual podemos encuadrar básicamente desde las cosas más importantes, como la limpieza de un camino, la atención de las cuestiones hidráulicas, alcantarillas, obras de arte, y por supuesto también este rubro que vendría a ser la estabilización de la capa de rodamiento. Antes de entrar un poquito en el detalle y contarles de qué se trata, siempre tengo la costumbre de recalcar que, como acabo de mencionar, sería inútil diseñar o pensar en una estabilización de un camino si es que antes no tendremos las cuestiones topográficas y las cuestiones hidráulicas del mismo, ¿no? No tiene sentido alguno empezar a pensar, a diseñar la mejora, la estabilización de un camino si es que antes no tendremos estas dos cuestiones fundamentales. Dentro de lo que serían las estabilizaciones de valor, digamos, de un camino, las mejorativas, muchos de ustedes ya conocerán las más tradicionales, desde el hecho de, por ejemplo, simplemente compactar un camino en buena forma, con buen equipo, atendiendo a las humedades correspondientes y haciendo los ensayos también correspondientes. Eso le da también una estabilidad mecánica al camino. Por supuesto, luego mezclar materiales de mejor calidad, como suelos seleccionados o agregados pétreos. Las estabilizaciones que también recién mencionaron, como las físicas químicas con aditivos como la cal y el cemento, y ahí venimos nosotros con estabilizaciones netamente químicas, en donde ya no hay en la mayoría un proceso físico, sino netamente reacciones químicas. Para entrar un poquito más en tema, antes de diseñar un camino, o mejor dicho, para diseñar un camino, diseñar la estabilización de un camino, es necesario conocer bien el material que vamos a estabilizar. Una clasificación muy rápida y muy sencilla, para entender un poco el comportamiento de los suelos, es clasificarlos según su tamaño. Básicamente podemos usar dos grandes grupos: los suelos gruesos, que son las gravas, las piedras y las arenas, y los suelos finos, que son los limos y las arcillas. Sobre los primeros, obviamente tienen un buen comportamiento en estado húmedo, tienen buena capacidad portante y tienen algunas deficiencias por la falta de cohesión, de adherencia entre sus partículas en condiciones secas. El segundo grupo, los suelos más finos, justamente a la inversa, tienen un buen comportamiento en estado seco, justamente porque tienen esta cohesión que no tienen los suelos gruesos, pero justamente en contacto con condiciones críticas de humedad tienen un comportamiento muy deficitario. Sobre este segundo grupo es básicamente donde estos aditivos estabilizadores iónicos tienen
básicamente su campo de aplicación. No quiere decir que sea necesario que sean completamente suelos arcillosos o limosos, pero sí que contengan al menos un contenido mínimo de estas fracciones finas. ¿Por qué se les puede estabilizar iónicamente a estos suelos que son finos o que tienen fracciones finas? Básicamente porque tienen un desequilibrio eléctrico natural negativo, por naturaleza. Como nada puede estar en desequilibrio, ¿qué es lo que hace la partícula y su entorno? Va asociándose con moléculas de agua, que son bipolares, tienen una carga negativa como positiva, y se van asociando, lo que crean una capa asociada que se denomina capa de agua absorbida, y es la causal justamente de las malas propiedades mecánicas de los suelos en condiciones de humedad. ¿En qué consiste la estabilización iónica con Conide? En agregar un aditivo estabilizador iónico líquido junto con el agua de compactación, haciendo una mezcla íntima en el volumen de suelo a estabilizar para luego finalizar con una compactación apropiada. ¿Qué es lo que se busca básicamente con esta estabilización? Cambiar radicalmente la relación de estos suelos finos con el agua. Este es un gráfico que yo entiendo que siempre es muy ejemplificador, en donde en el primer cuadro tenemos las partículas del suelo con este agua, capa de agua asociada, absorbida, y que en contacto con el agua junto con el estabilizador hay un desprendimiento de esta capa. Esta capa de agua ocupaba un lugar físico, al retirarse inmediatamente luego de entrar en contacto, se evapora por medios naturales y luego justamente con una buena y apropiada compactación se llega a la última situación en donde justamente tenemos una capa de suelo más densificada, trabajando mecánicamente mejor. Esto, digamos, es lo que pasa justamente en estos suelos con un contenido de humedad muy alto, y esto es lo que pasa justamente cuando esquemáticamente pasaba lo del gráfico anterior. ¿Qué es lo que podemos esperar de un camino estabilizado iónicamente? Básicamente que ingresa menos agua, que la que logra ingresar no se asocia a la partícula del suelo, sino que queda en estado libre. Esto permite que rápidamente, cuando cambian las condiciones del clima, se evapore, el camino se seca muy rápido, que durante las condiciones críticas también se lo puede transitar muy bien, y bueno, aumenta su capacidad portante también. Algunas características, básicamente, como esto es una cuestión eléctrica, el aditivo trabaja justamente por este desbalanceo eléctrico. Hay una única posibilidad de mejoramiento para cada suelo o para un suelo dado. Esto hay que determinarlo, hay que estudiarlo, hay que determinarlo. Quiere decir que no gano nada yo agregando más aditivo en búsqueda de un mayor o de una mejor performance, porque justamente tiene que ver con una cuestión de equilibrio, con una cuestión de necesidad de cada suelo que voy a estabilizar. Algo también muy importante es que no exista aglutinamiento ni rigidización del suelo. Quiere decir esto que uno puede retrabajar la capa estabilizada sin que esto tenga algún perjuicio alguno sobre el efecto químico que hizo el aditivo en la partícula del suelo. La estabilización es permanente, no hay que estar reaplicándolo en algún periodo de tiempo determinado, dado que debería existir algo extremadamente más positivo que lo que es la molécula del estabilizador para que haga con el estabilizador lo que hizo el estabilizador con el agua, ¿no es cierto? Haga ese desplazamiento. Y realmente hasta ahora no hemos tenido esa particularidad. Algunos beneficios técnicos: baja la plasticidad del suelo, se reduce su hinchamiento, aumenta su densidad seca máxima, su valor soporte, como dijimos recién. Algo muy importante también a destacar es que no hay variación de la granulometría del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo sigue teniendo el mismo tamaño, la partícula del suelo sigue teniendo el mismo tamaño que antes de estabilizar. Esto tiene que ver básicamente que cuando tenemos
algún suelo muy fino y con mucha plasticidad, se recomienda, se sugiere complementar la estabilización con el riego superficial de algún árido para darle justamente ese anclaje, esa rugosidad que naturalmente no tiene el suelo. Algunas cuestiones económicas comparativas rápidas. Si tuviésemos que comparar para estabilizar 1 kilómetro de camino, estas comparaciones están hechas básicamente para la zona del conurbano bonaerense. Obviamente para cada región habría que también se pudiese ajustar, pero para que tengan simplemente una idea de volúmenes y de